Seguro han oído de este gran mito que se va involucrado el famoso mundo de Chespirito, y seguramente antes de haberse enterado de este misterio, ya conocerán el rumor del capítulo perdido del Chavo del Ocho. El barril fúnebre iba a ser otro episodio fuera de lo común del Chavo del Ocho, ya que como sabemos, Roberto Gómez Bolaños, el creador de todo esto, en ocasiones tenía ideas horripilantes y sin sentido, pero este capítulo no pudo ser representado, ya que la mayoría de los personajes estaban muertos. Cabe destacar que las muertes de los actores, si la analizáramos, tienen algunas cosas en común y esto le da un tono de misterio. Don Ramón murió a la causa excesiva de fumar, por lo cual fue sustituido por Don Román, el cual tendría su papel como el primo de Don Ramón. Don Román, a pesar que no fumaba, murió en un incendio en su departamento, causado por una colilla de cigarro. Las personas que lo conocían, juraban que él nunca fumó, y que el día de su muerte no recibió ninguna visita, por lo cual hasta la fecha se desconoce la causa de cómo fue que llegó hasta allí ese cigarro. En cuanto a lo que respecta a la bruja del 71, curiosamente murió a los 71 años de edad. Ese día, a pesar de que ella estaba en su periodo vacacional, fue encontrada muerta con su respectivo atuendo azul, en la que usaba en la serie. Al realizarle una autopsia, la causa a la muerte fue el humo del cigarro, en otras palabras, murió de cáncer pulmonar. El personaje sustituto de la bruja del 71, antes de esto, fue la loca de la escalera. Ella también murió de cáncer pulmonar, y, a referencia a Don Ramón y la bruja, ella no solía fumar demasiado. Entre otras extrañas muertes, tenemos el cadáver del episodio perdido, que hace referencia al Chavo del Ocho cuando sufría un atropello. Posteriormente Malicha, la ahijada de Don Ramón, moría atropellada de una forma similar al episodio. Los demás personajes, al saber que Bolaños pretendía sacar de monotonía a su programa a través de episodios en bizarros y crueles, decidieron tomar distancia cuando se suscitaron esas extrañas muertes. Teniéndolo en cuenta todo lo anterior, podemos ver que es claro que Bolaños decidió sacar este episodio en forma de historieta cómica, debido a la falta de personajes. Se trata de una historia en cómic paralela al mundo de Chespirito que muestra un universo enfermizo y trillado lleno de los personajes de Chespirito que todos conocemos, con su lado más oscuro sacado a la luz. Nadie sabe de dónde salió la historia, y pocos saben cómo conseguir el cómic más que aquellos que conocen la dirección 9 exacta. Se cree que fue un programa pensado por Chespirito y que, al no poder filmarlo, encargó a un dibujante la creación de dicha historia. Solo pocos han podido ver el cómic completo. La única imagen conocida es una que se encuentra al final de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. Bueno, aquí va la historia. Era una tarde lluviosa, en la vecindad todos descansaban dentro de sus casas. En eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba congelado y resfriado. El Chavo del Ocho había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca, y su compañero, al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del Chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el Chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños. Era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome el lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko.
De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a dos ladrones recién escapados. Uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Peterete sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de dos personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor y era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño. Sin lograr éxito, la noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos. Malditos, mensos. Son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche, alguien incendió la vecindad y un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido y se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza. Incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener, metió su frágil cuerpo dentro del barril junto con un ardenista y una torta de jamón. Cerró el barril y en peso, el Chapulín Oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente el Chavo. Y sobre él, un chipote chillón negro. Termina la historia. Como podemos ver, aquí Chespirito revive su episodio perdido. Sin duda alguna podemos notar que sus personajes, a pesar de ser amigable, en el fondo son extraños. Ya que en sí, no se sabe mucho de ellos a pesar que hemos visto en un sinfín de episodios. Cabe destacar que Bolaños, al principio no era un director desconocido. Podemos verlo en las primeras grabaciones del Chavo del Ocho, las cuales en una vez fue tomando fama volvió a regrabar. Un ejemplo claro es el episodio en la cual el Chavo dice tener un amigo imaginario llamado Chente. Ese episodio se volvió a regrabar. En lo que respecta a los demás episodios, podemos encontrar una similitud en episodios, que tenemos al Dr. Chapatín, el cual es juzgado por un atropello. Por otra parte tenemos el episodio donde el Chavo atropella al gato de Kiko. Ambos episodios son prácticamente el mismo, salvo con algunos ligeros cambios. Bolaños había caído en una monotonía extrema. Esto explica por qué hay historias raras e iguales. ¿Creen que en Chespirito tenga que ver con las extrañas muertes de las actrices? ¿Creen que estas historias sean reales? ¿Cree que Bolaños esté loco como sus personajes? ¿Han examinado detenidamente a los personajes de Chespirito? ¿Qué secreto habrán de todo esto? ¿Alguien sabe de cómo llegó el Chavo a la vecindad?